Sí, se ve. Bien. Cuando estés listo, me decís. Dale. Ya estoy. ¿Estás? Sí, Bueno, estoy. ¿qué es una clase genérica? Yo puse que es una clase que en su definición contiene algún elemento que depende de un parámetro que debe ser especificado en el momento de la declaración de un objeto de dicha clase y permite un tipado fuerte sin necesidad de conocer a priori los tipos para los que son utilizados. Ok, en español, En ¿qué español, es? a ver. En tu español. Explícalo vos. Y una clase que recibe un parámetro de un tipo de dato en el que se va a utilizar en toda la clase, que puede Bien, recibir cualquiera. bien, es una clase, como vos decís, que recibe un tipo de dato de manera flexible como parámetro Sí, y nos permite, ¿no?, crear clases flexibles a partir de esa libertad con los tipos de parámetros. ¿Sí? Entonces, es una clase que encapsula operaciones que no son específicas de un tipo particular de dato y entonces nos permite pasar como parámetro el tipo o varios tipos de datos que van a ser reemplazados en las operaciones de la clase, ¿sí? Bien, ¿y qué nos permite? y nos permite tener un tipo de dato, Básicamente, ¿qué? ¿Qué vas a decir? no un tipo de dato específico. Justamente no es específico, o sea, es más flexible que una Ah, clase que bueno, tiene los datos ya fijos, nos permite crear claro, clases fue el que que son más recibe. flexibles, ¿sí? Sin la necesidad de crear 10 clases iguales, si creamos reutilizamos código, es una sola clase, pero permitimos esta flexibilidad de jugar con una variedad de tipos, ¿sí? Ya sea en un dato que estamos guardando o en lo que vuelve un método, por ejemplo, el caso que usamos siempre es el de las colecciones genéricas, porque justamente el código que tienen adentro de esas colecciones no tiene un tipo definido, tiene estos comodines, estos parámetros de tipo, o parámetros genéricos. Y lo que sucede es que cuando compilamos, ¿no? Si hacemos una lista de enteros, bueno, ese parámetro genérico va a pasar a ser un int y en cualquier lugar del código donde aparece, se va a reemplazar el tipo genérico por el tipo que especificamos nosotros. Bien, ¿se puede tener más de un parámetro comodín tipo genérico en Sí se una puede, clase o método? sí se puede. Sí. ¿Y un ejemplo? El diccionario. Los diccionarios, ¿sí? Los diccionarios Diccionario. reciben dos, un tipo para la clave y un tipo para el valor. Muy bien. 3. ¿Qué es una restricción o constraint de un Es tipo un, genérico? es una restricción, sería lo que restringe el tipo genérico que se pasa por parámetros. Bien, o sea, No sabía bien cómo explicarla, la verdad. informa, ¿no?, al compilador sobre las características que debe tener un argumento de tipo o un parámetro de tipo para que sea válido. Es decir, limitamos el rango de tipos válidos para ese parámetro de tipo genérico. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa si no lo restringimos? Y yo puse que tiene más libertad de ser lo que sea, ¿no? Claro, puede ser cualquier tipo, ¿sí? No tiene limitaciones. Cual en alguna situación puede estar bien, pero va a haber situaciones donde si no lo pensamos bien y dejamos esa libertad, nuestro código frente a ciertos tipos que nos pasen falle. Entonces, a veces está bueno ser flexible, pero teniendo en cuenta que si permitimos todo, bueno, hay que tener en cuenta que ese código funcione con cualquier tipo.
Si no, tenemos que restringirlo. Bien. ¿Qué sucede si intentamos instanciar una clase genérica pasando como argumento un tipo que no cumple con las restricciones? Yo pensé que no se puede. Claro, da un error, ¿no? Claro. ¿En tiempo de ejecución o en tiempo de compilación? De Y ejecución. pongo compilación barra diseño, ¿sí? De ejecución. Tiempo de ejecución. Te hago una consulta, Mauricio, ahí no es diseño, Sí, porque no sería estaba la diseño. opción, pero tipo, si vos le pasás otra cosa, al toque te marca en rojo y te dice, no puedo, acá no Sí. va. Sí, por No eso estaba. dije compilar. Ah, Sí, gracias. sería diseño en realidad. ¿Por qué? Porque como dice, no sé quién habló, pero como dice el compañero, enseguida si uno trata de declarar, incluso declarar el tipo genérico pasándole un tipo al parámetro que no corresponda con la constraint, ya el IDE dice, mira, esto no está bien porque no cumple con las restricciones. Imaginemos que no existiera el IDE y que no nos avisara, daría un error en tiempo de compilación, ¿sí? Ah, listo, entonces de compilación ahí. Sí, sería en realidad en diseño, pero bueno, podemos decir que es en compilación. No va a compilar, ¿sí? A eso voy, no va a compilar porque se define, cuando compila, lo que hace es reemplazar el tipo que le pasamos, al parámetro, a donde está el tipo genérico. Imagínense que en el código final esa clase genérica no queda genérica, queda con el tipo que le pasamos, ¿sí? Una vez que se compiló. Entonces, se resuelve en tiempo de compilación, si quieren, ¿sí? O en tiempo de diseño, pero no en tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución no se resuelve. Bien. ¿Se puede aplicar más de una restricción por tipo genérico? ¿Y cómo sería la sintaxis? Si puedes dar Sí se un puede. Y la sintaxis sería where, parámetro, dos puntos y el tipo de restricción. Bueno, de vuelta where, otro parámetro el mismo y dos puntos y el tipo de restricción. Bien, yo ahora les voy a dejar en Slack un ejemplo, ¿sí? Pero es exacto, ¿sí? O sea, van poniendo where para cada tipo, ¿sí? Para cada tipo ponen un where, ¿sí? Where, el comodín, nosotros le llamamos en general por una letra, UT, como quieran llamarle, y dos puntos, y de ahí en adelante las restricciones, ¿sí? ¿Puedo declarar métodos genéricos en clases no genéricas? Sí se puede. Sí. Muy bien. Esto es importante, ¿sí? Uno en la clase genérica normalmente tiene métodos o atributos genéricos, pero si la clase no es genérica, uno igual puede tener dentro de la clase un método que sea genérico. Bien. ¿Qué nombre identificador pueden tener los comodines o parámetros genéricos? Yo puse que cualquiera, pero se suele usar una letra en mayúscula a partir de la T. No sé si está bien ahora. Puede ser cualquier nombre, ¿sí? No, que siga las reglas del lenguaje. No necesariamente tiene que ser una letra, no necesariamente tiene que estar en mayúscula. Ahora, tenemos reglas de estilo. No, no, sí, por Hay eso. que respetarlas, ¿sí? Normalmente se usa una letra en mayúscula. Pero no hay restricciones, limitaciones reales con respecto al nombre. Y tengan en cuenta también que como pasaba, vieron en la sobrecarga de constructores, usábamos el dis, que no necesariamente tenían que coincidir los nombres cuando pasábamos un valor a la otra sobrecarga. Bueno, acá pasa parecido. Si estamos pasando el tipo genérico, no sé, por ejemplo, a una interfaz, no necesariamente tiene que ser la misma letra, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Piénsenlo a los tipos genéricos como si estuvieran recibiendo un parámetro de un método. Eso en algún momento se va a reemplazar
por el argumento nos estén pasando. En este caso, el argumento es un tipo. Y eso es lo que uno pasa, no sé, de la clase genérica a la interfaz genérica, por ejemplo. Bueno, ahí les dejé en Slack lo que les había dicho antes. Bueno, la última. Sí. Esta es la más complicada. Vamos una por una. Esta restricción, ¿qué hace? Para que no estoy viendo la primera estructura. Sí. El argumento debe ser de un tipo de valor. Claro, el argumento debe ser de tipo valor, ¿sí? No nuleable. Aunque esto lo pongo en duda porque en C# 8 hay tipos valor. Bueno, agregaron una forma de que los tipos por referencia no sean nuleables y una vuelta rara, pero para lo que vimos nosotros, tiene que ser un tipo valor y los tipos valor no admiten null. Mauricio, Sí. ¿por qué el nombre struct? Porque los tipos valor son estructuras. Son lo que se conocen sellar como estructuras, no son clases. Gracias. Si ustedes, no sé, busquen int 32 o daytime en la documentación de Microsoft y van a ver que son estructuras. ¿Y la segunda? Clase debe ser de tipo referencia. Debe ser de tipo de referencia. ¿Sí? Todos los objetos creados a partir de clases son de tipo referencia, sí, pero además aplica a interfaces, delegados, sí, otros tipos de tipos por referencia, no solo a clases. Bien. Not null, bueno, un poco lo dice el nombre. Ahí se me lo salté. No lo puse. Bueno, no debe admitir null, ¿sí? No tiene que ser nuleable. New, este sí lo usaron. Debes tener un constructor sin parámetros. Constructor público sin parámetros, ¿sí? Este lo van a usar. Después de lo que vieron hoy, ¿se les ocurre un uso? Con serialización que tenés que tener un constructor público sin parámetros. Sí, ¿con cuál de las serializaciones es un constructor público sin parámetros? XML puede ser. ¿Quién opina de XML? ¿Quién opina binario? Nadie opina nada. Sí, XML, muy bien. Bueno, ¿en qué estábamos? El de new. Bien, clase base. Tiene que ser de la clase, esa clase o una derivada de esa clase. Claro, lo que pongo entre menor que y mayor que, ¿sí? Es un tipo de una clase, ¿sí? Y lo que va a pedir es que sea esa clase, como bien dijiste, o derivada de esa clase, ¿sí? Entonces acá, en realidad, reemplacen esto por cualquier tipo de una clase. Y esto lo mismo, reemplácenlo por una interfase. ¿Y qué significaría? ¿La de abajo? Sí, Que sea del tipo de interfaz o implementar la interfaz. correcto, ¿sí? Que debe ser o implementar la interfaz especificada. ¿Y esta? La última debería ser del tipo de ese tipo o derivar del argumento. Claro, es exactamente la misma que las dos de arriba, ¿sí? Pero en vez de ser un tipo específico, es otro tipo genérico. ¿Sí? Entonces ustedes tal vez que están recibiendo dos parámetros genéricos y quieren que el primer parámetro derive, o en realidad derive, porque sea el mismo no tendría mucho sentido, pero que derive del segundo. Entonces pueden usar esto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, dudas. Ahí escuché que dijeron algo en Meet.